porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío, negocios, finanzas y tecnología. Yo lo que les digo es que hay que ser cuidadosos. No hay que estar los jóvenes aspirando a puros proyectos locos tipo Silicon Valley, en donde nada más triunfan el 2% de los proyectos. Acaba de estar la gente de Silicon Valley aquí, yo los acompañé a dar la plática, y decían que muchos de los estudiantes ni siquiera trabajo tienen. Entonces ustedes tienen que ser muy listos para decir, bueno, si hay una empresa familiar, ya sea de mi familia, o de algún tío, o de alguna persona que me dé trabajo, yo voy a ser exitoso como emprendedor en esa empresa. No se trata de tener que hacer un proyecto nuevo y vender paletas astrológicas. No. Se trata de ser valioso en donde entren. Y más en donde hay empresas familiares exitosas como Monterrey. Bienvenidos a este programa Podcast Confío. Bienvenidos Lore, Vincent. Gracias por estar aquí. Acabamos de escuchar un fragmento de una plática de TED que dio Carlos Bremen sobre el panorama del emprendimiento en México. A mí se me hace muy interesante que hable sobre el generar valor en las empresas. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a mí la parte que más me llamó la atención cuando habla que estas empresas que vienen de un lineamiento familiar, ¿no? Porque tengo un dato del INEGI que dice que 65% de las pymes en México son de carácter familiar. Sí, y eso justamente es lo que se llama intrapreneurship o emprendimiento dentro de una empresa. Son ideas nuevas dentro de una empresa y es pues quizá de lo que más necesita hoy en día muchas empresas aquí en México, sobre todo pues las pymes, ¿no? Ahora, si les parece, vamos a entrar directo ya a el programa. Por ejemplo, comencemos con una pregunta que dice, ¿en México se emprende por crecimiento o necesidad? ¿Qué opinan de esto? Yo opino que ambas cuestiones son muy válidas porque alguien puede optar a emprender por crecimiento porque cuenta con las habilidades y conocimientos para poder dar solución a una necesidad, como en forma de negocio, o emprender por mera necesidad, que es cuando realmente necesitas algún ingreso. Lo que es el INADEM, cuando todavía existía, dio algunas cifras de lo que son justo este como dilema, en donde decía que 3 de cada 10 emprendedores arrancaron su negocio por necesidad. El resto lo hicieron por buscar un mejor estilo de vida, un crecimiento. Yo creo que es y no solo yo, sino muchos especialistas ven el emprendimiento a veces como una especie de escalera, ¿no? O sea, siempre va a haber una necesidad. Desde ahí es donde se parte. Creo que de ahí parten todos, de la necesidad que se tiene por X o Y razón, pero al final, cuando las empresas logran ahí crecer poco a poco, ese motor ya no es tanto la necesidad, sino es el motor que se convierte a algo que se llama el crecimiento. O sea, de que yo aspiro más, ya no es tanto por la necesidad de querer salir adelante, sino por esta cuestión de querer seguir creciendo y creciendo y creciendo. Creo que también hay dos tipos de necesidad. Digo, aquí obviamente se habla de una necesidad económica, pero también creo, y los emprendedores creo que así también lo tienen, hay una necesidad de crear valor y de ser trascendentes en lo que están creando o en lo que están ofreciendo. Yo creo que primero sí empiezas con una necesidad económica, pero luego también se convierte en una necesidad de ayudar, de dar un servicio o un producto que realmente genere valor a la vida y a las empresas de las personas, ¿no? Claro, y sobre todo que en México, o sea, hay datos que dicen que es el país con más jóvenes emprendedores que tienen menos deseos de ser empleados en un sector privado y que quieren emprender, que quieren hacer su propio negocio. Y creo que este dato es, o sea, muy relevante, porque en México se tiene también esta creencia de que los emprendedores, la mayoría son personas que ya son más grandes. O sea, con más grandes me refiero a partir de 35, 40 años, ¿no? Sí, empresarios. Sí, pero o sea, el INEGI lo detalla muy bien. El 52% de los emprendedores tienen menos de 34 años. Esto quiere decir que los jóvenes se están interesando en querer emprender, que lo que buscan es dejar de esta como figura de ser empleado. Y eso es una necesidad al fin y al cabo, ¿no? Sí, aquí confluyen muchos temas. Pero Lore, tú tenías una segunda pregunta para seguir adelante con el programa, ¿verdad? Sí, tengo otra pregunta, a ver, como para llevarla a la mesa, y es, ¿qué tan importantes son las pymes? Que justamente las pymes surgen de un emprendimiento. Pues, respondiendo con datos duros, el INEGI detalla que en México existen 4.2 millones le llaman unidades económicas.
de ese universo el 99.8% son pymes, ¿no? O sea, es técnicamente la mayoría, es la base de nuestra economía, las pequeñas y las medianas empresas. Estas aportan el 42% de todo el Producto Interno Bruto. Claro, y aparte 7 de cada 10 empleos formales son creados por las pymes. O sea, estamos hablando de millones de empleos. Creo que se tiene también esta creencia de que las grandes empresas son las que aportan la mayoría de los empleos, ¿no? O sea, de repente vemos cómo preocupa cuando dicen, no, es que ya se cerró tal planta, ¿no? De X empresa. Y se van a perder 3,000 empleos. Y esto es significativo, pero al final no es la mayoría. Quienes han estado luchando y luchando poco a poco son las pequeñas y medianas empresas para poder salir adelante. Sí, exacto. Las pequeñas y medianas empresas, en resumen, son la base de nuestra economía, aportan la mayoría de los empleos en nuestro país y, bueno, la mayoría surgen de un emprendimiento, de una empresa familiar que al final fue que alguien, el papá o el abuelo vio una oportunidad de negocio, la tomó y ahí está la empresa, o que realmente querían generar un valor, dar algo a la sociedad, hicieron su empresa y ahí está, ¿no? No, y aparte, ya hemos comentado detrás del programa y todo, para que una pyme pueda surgir es esto del emprendimiento. ¿Y qué es esto? La innovación, ¿no? O sea, al principio hablábamos de que no hay que ser como muy a inventar esas paletas astrológicas, todo, pero o sea, la innovación no es tanto irse a un extremo, sino es poder detectar una problemática y quererla solucionar, ¿no? De una mejor manera. De una mejor manera. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Conviene que México tenga emprendimiento o no? Creo, y en mi opinión y con los datos que hemos proporcionado en este programa, creo que en México es básico el emprendimiento. Porque el emprendimiento significa nuevas empresas, nuevos empleos, nueva generación de valor y nuevos productos o servicios que ayudan al bienestar, al bien común de las personas, de la sociedad y de las empresas. Sí, creo que todos y todos los que nos están escuchando pueden tener esta misma opinión en que realmente México le conviene no solo que haya emprendedores, sino que las pymes sigan creciendo, que sigan obteniendo más apoyos, ayudas, que es justamente lo que sigue. ¿Cómo se fomenta el emprendimiento en México? O sea, realmente tenemos programas gubernamentales que apoyan a los emprendedores, tenemos empresas del sector privado que otorgan financiamientos para que las pymes sigan creciendo, existen incubadoras, aceleradoras. Pues mira, yo tengo este dato. Durante 2016, el 14.3% de las empresas mexicanas de las pymes conocían al menos uno de los programas de promoción y apoyo del gobierno federal. Es bajísimo. Así es, estamos hablando de que solo el 14% de todas las empresas que existen, pequeñas y medianas en México, conocían por lo menos uno de los programas que ofrecía el gobierno federal. Entonces, podemos decir que sí hay herramientas, pero el tema es que o no se tiene difusión y es por eso que los emprendedores no lo conocen, o también podemos decir que los emprendedores tienen un acercamiento hacia el emprendedurismo que está sesgado, por así decirlo, ¿no? Está sesgado, y esto no es tanto por las ganas o porque, o sea, aquí conocemos muchos emprendedores y todos siempre tienen esas ganas, esta hambre de querer salir adelante y conocer y hacer, pero al final es un problema de fondo en donde las instituciones, llámese gobierno o privada, la mayoría durante muchos años, y no se puede decir todas, durante muchos años no se encargaron de poder hacer llegar esta información de qué es lo que te conviene a ti como emprendedor, desde solicitar un crédito, de qué es lo que necesitas para tus redes sociales, o sea, toda esta información, las instituciones durante muchos años no se encargaron de poderla fomentar a los emprendedores, y los emprendedores han tenido que hacerlo todos solos. Y la consecuencia también es que muchos emprendedores ofrecen productos que no resuelven las necesidades o un problema en específico de las personas, del mercado, de las empresas. Es decir, hay productos allá afuera que no resuelven ningún problema. Y vuelvo al inicio de la conferencia de Carlos Bremen, el tema es generar valor dentro de una empresa, generar valor dentro del mercado, generar valor dentro de la sociedad, es generar valor y resolver el problema que tiene alguna persona. Sí, o sea, justamente lo que se tiene que hacer es fomentar este emprendimiento, pero desde la idea, que la bajen muy bien y brindar todo este acompañamiento a los emprendedores para que al final su negocio esté bien hecho y funcione, y no sea como de todo este porcentaje de pymes que nacen y no pasan de los 5 años y mueren. Y eso al inicio,
porque después viene todo un tema del financiamiento. Hay un reporte, ¿no, Lore? Que es... Claro, que 7 de cada 10 empresarios señalan una falta de acceso al crédito como la principal limitante de su crecimiento. Este dato salió de un reporte que hacemos aquí en Confío sobre crédito y crecimiento de las pymes anual. Entonces es un tema también de financiamiento ya para las empresas o los emprendimientos que llevan algo de tiempo, tienen falta de acceso a dinero. No pueden crecer su negocio por eso, y entonces nos quedamos en empresas pues más bien minis. Así es, pero igual también no es tanto que lo mismo, o sea, como esta cuestión autodidacta de que los empresarios buscan, no es tanto que los empresarios también no busquen las opciones de financiamiento, porque hay miles de empresarios que todos los días están tocando puertas. Aquí en Confío hay empresarios que nos han dicho, ¿saben qué? Gracias por habernos dado la oportunidad. En todos lados no nos abrían la puerta. ¿A qué voy con esto? Al final estamos con un problema en donde durante muchos años lo que era la banca tradicional ofrecía créditos, pero no eran acordes para estas pequeñas y medianas empresas. Las medían con la misma vara que con otras grandes empresas y al final te pedían cosas que eran imposibles, y esto fue permeando. Sí, exacto. Ya somos varias fintechs aquí en México, bastantes, que pues están abriendo este tema de financiamiento a las personas, ¿no? Y bueno, como resumen de este programa, podemos decir que el panorama del emprendimiento en México es positivo. Cada vez hay más empresas, hay más emprendedores que buscan solucionar problemas. Las pymes son la base de la economía en México, tiene que haber más emprendimiento. Existen herramientas que fomentan el emprendimiento. Y sobre todo las ideas que tienen los emprendedores deberían de solucionar problemas. Eso es muy importante a tomar en cuenta para el emprendimiento en el país. Con esto llegamos al final del programa. Les queremos dar las gracias por habernos acompañado y le quiero dar las gracias también a nuestros compañeros Lore y Vincent. Muchas gracias. Recuerden que semanalmente estaremos publicando un nuevo capítulo en nuestro podcast para que lo escuchen. Sí, y este podcast van a poder escucharlo a través de iTunes, Spotify y algunas otras plataformas. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios para poder traerlos aquí y ponerlos sobre la mesa y también discutirlos con ustedes. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Confío, impulsando empresas en México.